Esperamos que les guste este nuevo espacio que estamos abriendo para ustedes. Bueno, Vamos a tener un poco, hablando algo así raro, ¿qué es lo más extraño que has encontrado en un iPhone? ¿Contenido? No, puede ser que contenido hayas encontrado bastante, No, pero no, de pronto, no sé, bueno, buenos días, nuevamente por aquí en este podcast tratando varios temas acerca de servicio técnico de celulares, de la vida, de todo un poco. Nos encontramos nuevamente con nuestro técnico e instructor, Henry Patarroyo. Henry, ¿cómo estás? Buenos días. hola, buenos días a todos. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? Bien, trabajando. Acabamos de venir de una feria de Expo Móvil 2025. Muy bueno, se hicieron contactos, conexiones y conocimos diferentes empresas que vienen fuera del país. Muy bien, Henry. Y cuéntanos qué has hecho, cómo has estado, qué tal las reparaciones, cómo han estado estas reparaciones estos días. Pues no he hecho muchas reparaciones por la razón de que pues he estado más con el tema de capacitaciones, crear material de apoyo y las reparaciones pues aprendiendo un poco más cada día. Bueno, ¿qué tan cierto es que cuando ustedes no pueden reparar alguna falla se sienten frustrados? Sí, sí, cuando pasan días, son días porque no son horas, o bueno, me pasa a mí, cuando uno tiene la pasión de hacer una reparación, realmente uno quiere que ese teléfono salga sí o sí reparado o que uno tenga la certeza de cuál es la falla. Entonces en ocasiones eso nos toma muchísimo tiempo porque como pueden entender un equipo, pues los equipos que nosotros manejamos, que son lo que es iPhone, el esquema eléctrico maneja yo creo que más de 1000 líneas, creería yo. Entonces es algo complejo, pero pues lo que ocurre es que cuando uno mide y no encuentra la falla, se siente frustrado porque siente uno que el conocimiento que tiene no basta para, para esta reparación. Entonces, en ocasiones se frustra uno, pero uno después se detiene a pensar y dice, pues nosotros no somos ingenieros, somos técnicos. Entonces, pues estamos reparando algo que muchas personas hicieron. Alguien que fabricó un iPhone no fue un solo ingeniero, sino fueron programadores, ingenieros, diseño. Entonces, hacemos mucho de lo poco que sabemos. Ok. ¿Qué consejo le darías a esos técnicos que se frustran y que, bueno, pueden pasar hasta meses como con eso en la cabeza? Porque realmente ese es otro tema que de pronto no se toca mucho. El tema del estrés que ustedes manejan, como de la angustia o la frustración en este caso, porque pues sí puede llegar a ser bastante, pues puede llegar a ser un problema bastante grande a futuro mentalmente. Sí, podría ser, es deterioro de pronto físico y mental. El hecho de estar sentado en una mesa y estar reparando todo el día, ¿sí? No tenemos actividad física, entonces necesitamos tener tiempo para actividad física, despejar la mente, que el cuerpo se sienta un poco más libre, por decirlo así. Aunque, bueno, uno que le guste, le apasiona, estando ahí, pues el tiempo se pasa muy rápido, pero sí tomamos mucho tiempo de vida reparando y pues tenemos una vida social, ¿no? Entonces hay que, hay que nivelar estas dos cosas y tomar tiempo
para la familia, para el deporte. He tratado de despejar la mente, hacer cosas diferentes, porque llega el momento de que trata como de abrumarlo a uno. Vale, cambiando un poquito de tema. Para alguien que no es técnico, ¿cómo describirías lo que tú haces día a día? Para alguien que no es técnico, ¿cómo describiría lo que hago el día a día? Creo que salvo vidas tecnológicas. Por ahí hay una colega que tiene ese logo, salvando vidas tecnológicas. Y creo que eso es lo que hacemos, salvando teléfonos. Nosotros nos esmeramos, o lo digo por mi parte, y creo que la mayoría de técnicos que le apasiona esto, le apasiona reparar y que ese teléfono salga reparado de nuestro laboratorio. Vale. Actualmente, ¿cuáles son los problemas más comunes que ves en los iPhone? En este momento, en la actualidad, nosotros tenemos del iPhone X hacia arriba una ingeniería o una estructura en placa que es fabricado una placa inferior y otra placa superior. O sea, anteriormente teníamos una principal. Ahora son, por decirlo así, la principal y la secundaria. Entonces estas dos vienen soldadas una encima de otra. Cuando el teléfono sufre un golpe, se doblan y se separan. Y ahí empiezan las fallas. Anteriormente no sucedía esto, porque no estaba fabricado de esta manera. Era única placa que pues tenía impactos, podía tener impactos, pero este impacto no afectaba tanto en una única placa. Bueno, hablando algo así raro, ¿qué es lo más extraño que has encontrado en un iPhone? Contenido. No, puede ser que contenido hayas encontrado bastante, No, pero no, de pronto, no sé, algo raro que haya dentro de un iPhone cuando lo destapaste. dentro de un iPhone no se encuentran Olores extraños. sí, cuando Pero no, de pronto no te ha tocado destapar un iPhone que encuentres, no sé. A mí sí me pasó una vez. Encontré mucho pelo, pero era sí, eso te iba a bastante, comentar, sí. bastante pelo. Sí, o sea, pero Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que un teléfono tenga tanto, pero tanto pelo? Y uno no sabe cómo se filtra. Sí, Uno lo claro. destapa y no sabe cómo se filtra ese pelo. O cuando, pues, obviamente este equipo es de alguna persona que trabaja en peluquería. O también cuando son ornamentadores. El hierro que se pega Ah, ok, en los sí. parlantes. Ya, sí, encontré un teléfono que lo destapé y internamente tenía barro. Es como era como barro. Entonces no supe ni qué era lo que tenía, pero sí era el aspecto de como barro. No olía feo, pero sí se me hizo extraño lo que tenía internamente. Bueno, danos un mito de los iPhone. Que alguien te diga algo así de los iPhone y tú digas, no, eso es mentira. Que los iPhones son malos, pero en realidad no, estas placas electrónicamente se ven de buena estructura. Lo que ocurre es que pues obviamente un aparato eléctrico pues no se puede golpear, entonces hay que tenerle cuidado. Hay que pena ahí por las chanclas. Relajado. Estamos relajados acá. Ok. ¿Qué generación de iPhone fue la mejor diseñada para reparar? Realmente, pues creo yo que los primeros teléfonos del iPhone 8 Plus hacia abajo, los que tienen tan solo una placa. Doble placa siento que también podría ser una estrategia de Apple para que no sea fácil de reparar. Aunque también uno entiende que necesita Avanzar. sí actualizarse y más espacio para una batería más grande. El propósito de cada empresa es que el iPhone o cualquier teléfono móvil dure más la batería. Entonces, basados en lo que nos dices, ¿cuál ha sido el cambio más significativo de Apple para que afecte tu trabajo? El cambio
más significativo que ha hecho Apple es cuando empieza a encriptar las piezas realmente. O sea, si nosotros cambiamos una pantalla, aunque sea original, para nosotros eliminar un mensaje de pieza desconocida tenemos que cambiar un circuito de una pantalla o de la pantalla antigua a la pantalla nueva. Y siento que manipular la pantalla original pues ya no quedaría 100% original. Entonces, Apple encripta esto, nosotros lo podemos hacer, pero la pantalla o el usuario queda con una pantalla como tal, original, pero manipulada. Entonces, no hay como esta pantalla que uno tiene 100% original nunca sea manipulada en cuestión eléctrico, sí, de circuito, e instalarla y que no aparezca ningún aviso. Me parece que la estrategia de Apple al encriptar esto afecta también mucho al cliente final. Bueno, tomando en cuenta todo el tiempo que tú llevas en el rubro de reparación de iPhone, ¿cómo sabes qué daño tiene un teléfono nomás cuando el cliente describe el daño? No es complicado, hay que tener el equipo, porque sí en ocasiones se puede llegar a tener un indicio de la falla, pero 100% que uno esté seguro que es esto es difícil de comprobar. Porque si en ocasiones cuando nosotros estamos reparando tenemos la placa únicamente la board, diagnosticándola todavía no sabemos, mucho más complicado con tan solo darnos un diagnóstico de lo que está sucediendo en el equipo. Ok. ¿Existen daños que parezcan menores, pero que al empezarlo a reparar sea grande? Sí, en ocasiones llegan teléfonos ya manipulados. Piensa uno que de pronto es fácil una unión de placas. Con la separación de estas dos placas afecta la comunicación de lo que es la parte de señal. Y cuando uno ya va a ir a reparar, pues se vuelve más compleja. Vale. ¿Qué herramientas son absolutamente necesarias en tu día a día? Herramientas. Yo creo que tengo cinco. Hablo de la parte eléctrica, ¿no? No, porque ya está la parte del desensamble del equipo, que pues son destornilladores, todo esto. Pero Bueno, que tú uses diariamente en tu día a día como, pues, como tú técnico de reparas, porque en placa, realidad, sí, claro, porque pues en realidad tú no desensamblas los equipos. ok. Entonces, pues yo, que soy la que te ayuda a desensamblar, obviamente que para mí es muy esencial plancha, destornilladores y alcohol y la lámina, cuatro, solo cuatro. Pero pues tú que ya haces lo que es microsoldadura específicamente, ¿qué es lo que más usas diariamente? Bueno, voy a dar cuatro o cinco. El primero es la fuente de alimentación, el segundo multímetro, tercero microscopio, aunque no es tan esencial, pero pues yo ya estoy utilizando gafas, me cuesta, entonces por el tiempo, sí para mí es esencial el microscopio y em, la pistola de calor, sí, la fuente de aire y el cautín. Sí, esas son primordiales, sí o sí. Ok. ¿Cuál es la reacción que tú tienes más como grabada en tu memoria de algún cliente que le hayas dicho, no, mira, este no era el daño, era esto, y Mm, pues era un poco más grave? em, sí tengo dos, tres. Un caso fue con un cliente que él estaba empezando a capacitarse. Sentí que era así porque él entendía algo, pero tenía muchas cosas erróneas en su cabeza. Entonces fue un cambio de FPC, exactamente de batería, y este FPC pues estaba roto, entonces el equipo no encendía en su momento. Solamente pues por ahorrar algo de dinero y una reparación, pues llegó a mi local y me comentó que quería solo que le pusiera el FPC, ya, sencillo. Sí me di cuenta que el FPS estaba un poco rayado, entonces le comenté a él que pues yo podía instalarlo, pero antes de hacer este trabajo tenía que medir que la línea positiva estuviera bien, que no tuviera consumos, entonces él
él no quiso tomar este servicio porque costaba un poquito más. Entonces quería económico, ¿sí? Muy barato. Solo cámbieme, póngame ese FPC, ¿cuánto me vale? ¿Sí? Entonces, no quería hacer este trabajo porque yo sabía más o menos el estado en que está el FPC, le dije, le aclaré, pero, pero este cliente me comentó que no, que quería que le cambiara el FPC, que él sabía, que él había hecho curso de microsoldadura y todo esto. Antes de instalar el FPC, yo medí. Él se fue y yo medí, y sí, efectivamente habían raspado una parte de la placa en esa zona y con soldadura unieron positivo y negativo, sí, corto. Yo le comenté a él porque tenía que hacer una reparación, rayar la placa, montar el FPC y todo esto. Él me seguía insistiendo que no, que le instalara el FPC, que no le interesaba, que le cobrara solo FPC porque era más barato. Era muy económico solo soldar un FPC. Y él lo traía ya de otra placa. Al final le instalé el FPC, le dije que eso no iba a encender, él se puso bravo, que eso estaba encendiendo, que fui yo que lo manipulé, le ayudé en que en repararlo por el mismo precio para evitar inconvenientes. Él se fue, traía pues la placa suelta, lo armó. Yo no sabía, pues él no tenía una batería, él compró una batería genérica, estas baterías que no las detecta el celular, malas, mejor dicho. El teléfono empezó a sufrir reinicios, me echó la culpa a mí, entonces yo le comenté que cambiara la batería, fue y cambió la batería por una de la misma marca, no sé qué marca era, pero de las mismas, y me insistió que era la placa, que él sabía, que él era técnico y que yo era el que había dañado la placa. Entonces, pues resumiendo todo esto, fue así. Entonces ya era un poco molesto de que él quería pagar muy poco. Ya le había, ¿cómo le digo yo? Aconsejado que pues que mandara a reparar bien el equipo, que si quería yo se lo armaba, él por economía no lo quiso hacer. A la final sí salimos en malos términos y sí le dije a él muy respetuosamente que era la primera y última vez que le reparaba un equipo. Personas muy deshonestas, hay personas muy honestas y no es todo lo malo porque a la final ganan más los buenos que los malos. Sí, Siempre he por supuesto. tenido muy buenos clientes y han sido muy pocos del trayecto que yo llevo los que yo he dicho, no, prefiero no repararles. Sí, claro. Pero en realidad hay muchas personas buenas que comprenden, que entienden que nosotros lo que hacemos es reparar un equipo, ¿sí? Tratar de dejarlo funcionar lo más funcional posible, que esté dentro de nuestros alcances y dentro del precio. Sí, porque tampoco podemos reparar dos, tres fallas por un mismo precio que nos cuesta tiempo, nos cuesta de pronto algún repuesto y no abarca una ganancia. Entonces, sí siento que hay muchos clientes buenos, pero sí hay otros que son un poco tóxicos. Claro, a tener en cuenta de que pues es que como la gente dice, ah, pero es que usted solo cambió esto. Sí, pero pues cuántos años de pronto le tomó a él o a mí saber qué era cambiar eso y ya. Mucho tiempo, mucho estudio, mucho esfuerzo y pues eso en realidad si nosotros como técnicos no lo valoramos, pues creo que nadie lo va a hacer. Esta te va a gustar. ¿Qué mentira o excusa has escuchado de un cliente del daño del celular? Esta No, sí. pues sí hay muchos repetitivos, hay muchas excusas repetitivas de los clientes que creo que más de uno se pone en mi lugar o quien es técnico, pues dice el cliente, lo dejé encima de la mesa y se rompió la pantalla solo. Amaneció así, amaneció rota la pantalla. Sí. Entonces, Lo pues repara uno y al otro día garantía, pero está rota. No, yo me acosté a dormir y sí, así amaneció. entonces ya uno más o menos sabe como cada disculpa por decirlo así. Uno como no culpan ni no juzga al cliente porque es que en realidad pues él sí, él paga un dinero. Él es consciente que está roto y de pronto quiere obtener una garantía. Cuando lo dicen amablemente, uno lo responde o siempre he respondido amablemente.
Y el cliente entiende, ah, bueno, pues cuánto me vale, uno le hace un descuento, pues porque uno entiende que hizo una inversión anterior y se le repara. Pero hay clientes que pues que no lo entienden. Pero la mayoría, como siempre he dicho, más son los buenos que los malos. Otra de las mentiras es cuando se les moja el equipo. Mm, Muchas veces, total. eso sí siento que, no quiero decir esta palabra, pero es como descarado el cliente que dice, no, no pasó nada, y cuando uno ve las cámaras húmedas o uno lo destapa y está totalmente húmedo interno, ¿sí? Sí, la Ellos en batería nada. ocasiones creen que limpiándolo por fuera, interno todavía ya está seco y no, no es así. El agua crea óxido y esto uno se da cuenta como técnico. Em, yo creo que esas dos son muy repetitivas. Va. Quiero dejar un consejo para usted que es técnico, técnico no, usted que es cliente final, que de pronto me está viendo. No es juzgarlos a ustedes como clientes porque uno entiende que hacen una inversión, pero sí un consejo que les doy es, si, si les reparan algo, van y se les cae, se les daña, vuelvan al técnico y coménteles la verdad. Créanme que esa honestidad para uno genera confianza, genera de que de pronto uno le haga una mejor atención, de que así uno no gane, solo compra el repuesto y se lo instala y si ganan ustedes en vez de evitar un inconveniente, una pelea, ustedes decir que no fue así, uno como técnico la mayoría de veces sabe qué ocurrió en ese equipo después de que se lo llevó, ¿cierto? Entonces, un consejo es siempre digan la verdad. Y aparte de eso, em, decir la verdad, uno como técnico le ayuda a diagnosticar o a enfocar más el diagnóstico a lo que el cliente dice, o sea, tener un historial del teléfono de qué fue lo que sucedió y puede ser más fácil para uno reparar. No siempre, pero la mayoría de veces pasa. Pues el tiempo de reparación puede acortar un poco de lo que pasa mucho, pasa mucho en la parte de carga. Porque los teléfonos se apagan cuando se cargan o se les descarga al cliente y no vuelven a cargar. Mm, Entonces, o los ponen a cargar, se apagó y pues el cliente de pronto eh, no lo dice y uno cuando lo va a diagnosticar no se apagó. Entonces uno dentro del conocimiento de uno dice, pues es la placa directamente y un teléfono apagado pues puede ser complejo o no puede ser complejo, eso sí. Entonces uno da un valor aproximado, pero cuando dicen no, puse a cargar el teléfono y se apagó, pum, ya uno tiene ya sabe. en qué zona puede ir uno a diagnosticar, que es todo el circuito de carga. O se me cayó y se apagó, entonces ya Sí, uno ya tiene como una noción que puede llegar a ser. Vale. ¿Tú le has recomendado a alguien que mejor compre un teléfono en vez de que lo repare? sí, miren, en ocasiones cuando los teléfonos se mojan en agua salada y uno destapa este equipo, está totalmente oxidado, recomiendo cambiarlo. Sí hay mantenimiento, uno puede hacer mantenimiento, pero es que debajo de los circuitos queda mucho sulfato. Ahora hay teléfonos muy económicos y el precio de la reparación ya es muy costoso por el tiempo que se toma y uno sugiere que más bien compren otro equipo. Entonces uno siempre, o por mi parte, siempre trato de que el cliente salga satisfecho de mi laboratorio, ¿sí? De que no le cueste más de lo que valía el celular. Digamos, hay teléfonos que se mojan, fallan pantalla, fallan flex de carga, falla de board. Y lo más costoso en un equipo es la placa madre, o sea, la board, y la pantalla. Y la pantalla, Sí, sí. entonces en ocasiones uno le dice al cliente, es mejor que compre otro teléfono. Claro, porque también nos han llegado casos de celulares que se caen y les pasan carros por encima y la placa está totalmente doblada, pero a veces funcionan. Sí, hay otros, Hubo un caso hay específico que varios. nos pasó que funcionó el celular, funcionó la placa madre y estaba súper doblada. Pero eso no quiere decir que todos sean iguales, porque pues hay unos que realmente ya es muy costosa la placa, ya es muy costoso la pantalla, entonces no va a ser una buena inversión. Hay casos excepcionales o aparte
que es cuando el cliente necesita la información. Ya sí o sí Sí, y ya. está destrozado, uno podría repararlo si los componentes principales todavía siguen buenos. Corte. Retomando, ¿hay algún truco casero que realmente funcione para los iPhone? No, creo que no. Miren que hace, mira que hace poco vi es que una aplicación que supuestamente si se mojaba, esta aplicación Mm, descargaban la aplicación y hacía sonidos fuertes para expulsar internamente todo el agua. sí. Vibraba y sonaba. Esto no sirve para nada. Antes creo que lo empeora porque está activando unos parlantes que dentro del conocimiento de electrónica, esto se llama un boost y está elevando tensiones más de lo normal y pues sabemos que el agua y la corriente eléctrica son enemigas, entonces va a afectar mucho más porque está activando un circuito que eleva la tensión y puede crear cortos más graves. ¿Qué es lo más frustrante del diseño actual de los iPhone desde tu perspectiva? Frustrante. Yo siento, yo hablo mucho de la unión de placas, sí, pero ocurre que es que hay teléfonos que trae la doble placa, Ujú. son fáciles de reparar, pero en ocasiones Apple los hace la placa tan delgada y larga que él tiende a doblarse. Este tiempo nos cuesta. Eh, Hablando ya de lo que estoy hablando pues en la parte de tiempo, en ocasiones el cliente no lo sabe porque iba a decir no lo valora, pero pues porque no lo valora es porque no lo sabe, el tiempo que se toma llevar a reparar una placa electrónica, ¿sí? En ocasiones uno puede durar muy poco, pero hay muchos casos, la mayoría de casos, tarda demasiado y no costo-beneficio, no es como tan beneficioso para uno por el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que hay dos factores. Uno es el dinero, otro es la pasión, que este teléfono salga reparado. Y yo puedo durar 2, 3 días con un solo teléfono, aunque haya cobrado muy poco. Pero la satisfacción es que se vaya reparado de mi laboratorio. Oh, wow. ¿Hacia dónde crees que va la industria de reparación de iPhone? Eh, ultim- pues en los últimos años los técnicos se han capacitado mucho más, no somos tan empíricos, ya hay estudios, ya hay instructores, me incluyo, donde hemos hecho investigación para dar una mejor información al, al futuro técnico, ¿sí? Al que está aprendiendo o al que está estudiando este rubro. Entonces, se ha profesionalizado un poco mejor. Bueno, y que creo que ahí también de pronto la ayuda o el aval por instituciones como el Politécnico que avalan muy bien de pronto o sea, hacen que este trabajo sea un poco más profesional que solo enseñar por enseñar. Sí, el Politécnico ha hecho una buena labor, ha hecho de los técnicos una profesión, algo así. Entonces no lo tenemos como 100% como una carrera universitaria, pero sí ya tenemos una matrícula profesional quien avala por el Ministerio de Educación que somos técnicos. Eso es muy bueno. Excelente, sí. Y seguir avanzando, apoyar este proyecto. Y por último, ¿qué cambios te gustaría ver en los próximos iPhone? A mí que se reparen solitos. No mentiras. Eh, en los próximos iPhone es que dejen de encriptar estas piezas, porque tanto para el usuario final que de pronto no se da cuenta, el usuario final afecta porque nosotros tenemos que hacer programación, manipulación, dejar conectada una flash, un adaptador para que este aviso no aparezca. ¿Sí? Por último, siento que sí lo hace Apple como para que no sean reparados por técnicos y solamente sean reparados por ellos, ¿sí? O sea, quieren
siento yo que quieren coger la industria de la reparación también. No tienen el servicio de reparar placas electrónicas, que es lo que más usualmente un teléfono falla. Entonces siento yo que deberían dejar de que el técnico repare, porque hubo en Estados Unidos por ahí un tema sobre esto, y no encriptar las piezas. Si es original y ponemos otro original, que muestre el mensaje original. Sí estoy de acuerdo de pronto de que en ocasiones hay técnicos o personas de mala fe que le dicen al cliente le va a instalar una original y le instalan una genérica. Ahí sí estoy de acuerdo de que aparezca un mensaje que es genérica. Pero cuando uno pone una batería, una pantalla, estoy hablando de pantallas, por poner un ejemplo, uno pone una pantalla original, se le dañó al cliente. Ponemos otra y sigue apareciendo un mensaje que una pieza desconocida, sabiendo que es directamente de Apple. Entonces esto sí frustra un poco porque hay que hacer otro proceso y ese otro proceso lo costea al cliente con dinero. Entonces, en ocasiones el cliente final dice, ah, muy bueno porque Apple hizo esto, esto y esto, pero no se están dando cuenta a la hora de fallar el equipo, tienen que pagar doble reparación. La pantalla, anteriormente era la pantalla de instalación de pantalla. Ahorita, no es solo instalarla, sino hacer un proceso de programación, de chip, bueno, lo que hay que hacer para programar y ese costo lo asume el cliente. Y queda con una pantalla no 100% original porque ya ha sido manipulado. Claro. Entonces es como una pantalla refurbish, como por decirlo así. Entonces afecta mucho al cliente final. A nosotros nos da dinero, pero al cliente final le quita dinero y eso de pronto no tiene conocimiento del cliente final, entonces es bueno a hacerlo saber. O bueno, o que si ellos van a sacar de pronto sus propias pantallas, sería bueno también que las sacaran, o sus propias repuestos, pero pues teniendo un Sí, costo racional para nosotros poder reparar, porque pues listo, se quieren coger la industria de vender repuestos, de vender baterías, de vender una cosa y otra, obviamente por nosotros espectacular que lo hagan, que abran ese mercado sería muy bueno y que lo hagan de piezas 100% originales, pero pues también hay que ser conscientes del costo, que sean un poquito conscientes de hacer de pronto, si lo llegaran a hacer sería magnífico, pues uno acá hablando, ¿no? Por si de pronto lo hace, que si lo hacen sería magnífico y quisieran un estudio de mercadeo de que de verdad nos deje a nosotros como técnicos una ganancia para poder de verdad reparar al 100% y sería súper genial. Yo creo que para todos que sí, ellos sí, sí porque, abrieran ese rubro. sí, porque yo obtuve una cotización directamente de Apple, el cual no más con pantallas es precio exagerado, o sea, no creo que una persona que dañe una pantalla, primero, tiene que tener un tiempo mientras Apple envía la pantalla, no es fácil, no es rápido. Segundo, primero es el tiempo, mucho tiempo. Segundo, el costo es elevado, elevadísimo, Bastante. ¿sí? Entonces, y tercero, no creo que el cliente pague este precio. Estoy hablando de una pantalla, creo que vale más del 50% de lo que vale el teléfono. No, wow, Está valiendo casi el 70% de lo que vale el teléfono. Entonces, el cliente, si fuera así, el cliente prefiere cambiar el equipo. claro. Entonces, sí deberían reconsiderar un poco el valor, el precio de las pantallas más ajustable a nosotros. Si llegase a hacer eso, créanme que creo que muchos van a empezar a tomar la opción de comprar directamente en Apple. Y no Claro, habrían piezas genéricas, pero el costo es muy alto. Entonces, sí, es difícil. irracional Mm. a veces. Bueno, eso fue todo por esta mañana. Fue todo por esta charla matutina. Muchísimas gracias por vernos. Esperamos que les guste este nuevo espacio que estamos abriendo para ustedes. Vamos a tener un poco de charlas así, preguntas. Si ustedes tienen más preguntas, no duden en hacérnoslas llegar. De pronto se las Escríbanos podemos ahí. resolver. Sí. Si quieren saber algo más de nosotros o de la reparación de iPhone, también sería genial que nos ayuden. Gracias, chao. Chao.